Claro, aquí tienes el guión para el vídeo. Mi propia familia me sentenció en su casa. Me apartaron por pura vergüenza de mis manos de obrero, y vi en sus ojos cómo ya se repartían mis 600,000 euros, los ahorros de 40 años de trabajo. Pero soy de Madrid, y aquí la dignidad no se negocia. Así que con una sola firma ante notario, tomé una decisión que lo cambió todo. No te imaginas cómo acabó nuestra guerra. El portero del edificio me saludó con una inclinación de cabeza casi imperceptible. La clase de saludo que se reserva para el servicio o para las visitas que, a todas luces, no pertenecen al lugar. No me importó. Hacía mucho que había dejado de preocuparme por esas cosas. El ascensor, silencioso y con olor a ambientador caro, me subió hasta la 5ª planta, un mundo de mármol y maderas nobles que olía a limpio, a nuevo, a dinero. El piso de mi hija Laura siempre me había parecido más una exposición de muebles que un hogar. Todo en su sitio, ni una mota de polvo, ni una foto fuera de lugar. El aire era formal, casi corporativo, y el único sonido constante era el murmullo lejano del tráfico de la calle Serrano, como el rugido de un animal enjaulado. Mi chaqueta, la de siempre, la que me había acompañado durante los últimos 10 inviernos, me pareció de repente gastada y fuera de lugar. Laura me abrió la puerta con una sonrisa tensa. Llevaba un vestido que seguramente costaba más que mi pensión de un mes. Me dio 2 besos al aire, con cuidado de no rozarme demasiado. Javier, mi yerno, apareció detrás de ella, extendiendo una mano blanda y húmeda. Ya tenían visita. Un hombre alto, con un traje impecable y el pelo perfectamente peinado, me miró de arriba abajo con una curiosidad mal disimulada. Era uno de los clientes importantes de Javier. Me sirvieron una copa de vino en una copa tan fina que temía romperla con mis manos. Las mismas manos que durante 40 años habían desmontado motores y apretado tuercas. El cliente de Javier, con esa pronunciación afectada de la Z, tan típica de los que quieren dejar claro que no son de barrio, se interesó por mi vida. No era interés real. Era la clase de conversación que se tiene para llenar el silencio. Fue entonces cuando soltó la pregunta, mirándome con una sonrisilla condescendiente. Quería saber si, después de tantos años, todavía me manchaba las manos de grasa. Noté cómo Laura se tensaba a mi lado, cómo su sonrisa se convertía en una mueca rígida. La vergüenza en su cara era tan palpable como el frío del cristal en mi mano. No respondí con palabras. Simplemente me miré las manos, limpias pero con las marcas del trabajo grabadas en cada arruga, y asentí lentamente. Eran mi medalla, mi historia. Para ellos, al parecer, eran una mancha. En cuanto el cliente se fue, el silencio que quedó fue denso, acusador. La farsa de la cena familiar se había terminado. Laura y Javier se sentaron frente a mí en el sofá de diseño. No me gritaron. Fue peor que eso. Con frases indirectas, con palabras cuidadosamente elegidas para no sonar crueles, me explicaron la situación. Su círculo social era muy exigente. Sus amistades no entendían mi mundo, mi presencia. Decían, generaba situaciones incómodas. No era una orden, insistieron. Era una sugerencia por el bien de todos. Sería mejor si mantuviera un perfil más bajo, si mis visitas fueran más espaciadas, si entendiera que mi vida y la suya ya no encajaban. Fue una votación silenciosa, 2 contra 1. Me estaban echando de mi propia familia con la excusa de la vergüenza de clase. No dije nada.
Dejé que terminaran. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Apretaba la mandíbula con fuerza, el único signo externo de la tormenta que se desataba dentro de mí. Los hombres de mi generación no lloran. Nos enseñaron a convertir el dolor en acción. Y eso era exactamente lo que había hecho esa misma mañana, con la calma que me daba saber que tenía la última palabra. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. Saqué un sobre blanco, oficial, y lo puse sobre la mesa de cristal. El golpe seco del papel contra el cristal resonó en el silencio. Esto, les dije sin levantar la voz, soluciona el problema. Laura lo abrió con manos temblorosas. Javier se inclinó sobre su hombro. Dentro estaba la copia simple de un documento firmado ante notario. Una donación irrevocable. De la totalidad de mi patrimonio, los 600.000 euros de la venta del taller y el piso de lavapiés a la residencia de ancianos San José. Vi el color desaparecer de sus caras. El patrimonio que consideraban suyo, la legítima, la mejora, todo se había esfumado. Pero el verdadero golpe, la jugada maestra que había preparado con el notario, estaba al final del documento. Laura leyó en un susurro, con la voz rota por el horror. Javier le arrancó el papel de las manos, sus ojos de abogado recorriendo las líneas a toda velocidad. Era una cláusula específica, redactada con una precisión legal que yo mismo había pedido. Decía que, en caso de que se demostrara cualquier tipo de coacción familiar que hubiera motivado esa donación, la residencia estaría facultada para usar todos los recursos legales a su alcance, para blindar la totalidad de los fondos, protegiéndolos de cualquier impugnación. Javier levantó la vista del papel, pálido como un muerto. Entendió perfectamente lo que significaba. No era solo una donación, era una declaración de guerra. Y yo había construido la fortaleza antes de que ellos supieran que estábamos en batalla. Dejé el sobre la mesa y me levanté. No esperé a ver la descomposición total en sus caras. Me bastaba con el primer fogonazo de pánico en los ojos de Javier. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta sin decir una palabra más. El silencio que dejé atrás era más ruidoso que cualquier grito. Mientras bajaba en aquel ascensor impoluto, no sentía ni rabia ni tristeza. Sentía la extraña calma del estratega que acaba de mover la pieza clave en el tablero. Mi jugada no había sido un impulso. Llevaba semanas gestándose, desde que empecé a entender que para mi hija yo era más una carga que un padre. La memoria me llevó de golpe a la semana anterior, a la notaría del centro de Madrid. Llovía a cántaros. Las gotas golpeaban con fuerza los grandes ventanales del despacho, pero dentro se respiraba una calma solemne, un olor a papel antiguo y a decisiones irrevocables. El notario, un hombre mayor de gestos pausados, me miró por encima de sus gafas. Me advirtió, con la formalidad que requería el acto, que mis herederos forzosos, mis hijos, tenían derecho a la legítima estricta. Esta donación, me dijo, será con toda probabilidad impugnada. Yo asentí. Ya contaba con ello. Fue entonces cuando encendieron una pequeña cámara. El notario me explicó que era para grabar un videotestimonio, una prueba de mi voluntad y mi lucidez. Miré al objetivo, a ese ojo de cristal frío, y hablé, no con sentimentalismos, sino con la claridad de un hombre que ha tomado la última decisión importante de su vida. Expliqué que era un hombre libre, en plenas facultades mentales,
y con pleno dominio de mis actos. Dije que, tras una vida de trabajo, consideraba que mi patrimonio debía servir para aliviar la soledad de otros, no para financiar un estilo de vida basado en las apariencias. Dije que mi decisión no era un acto de despecho, sino una afirmación de mi dignidad. Cada palabra era un ladrillo en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. Ahora, ya instalado en mi nueva habitación en la residencia San José, en el corazón de Lavapiés, ese muro se sentía más necesario que nunca. El cuarto era pequeño, pero tenía una ventana que daba a un patio interior lleno de geranios. Olía a desinfectante y a sopa de cocido. Olía a vida real. Había deshecho mi pequeña maleta. 4 mudas, un par de libros y la foto de Rosa, mi mujer. También mi caja de herramientas, que coloqué con cuidado a los pies de la cama. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. Era una de las auxiliares, con un sobre grande y rígido en la mano. Un mensajero acababa de traerlo. Un burofax. Lo reconocí al instante. Era el primer disparo de la guerra que yo había provocado. El lenguaje era frío, impersonal, lleno de términos legales que había aprendido a la fuerza en las últimas semanas. El bufete de abogados de Javier, en mi nombre y en el de mi hija Laura, anunciaba formalmente el inicio de una acción de reducción de donación inoficiosa. Exigían, mediante medidas cautelares, la paralización inmediata del uso de los fondos. Era una declaración de guerra técnica, diseñada para asustar, para paralizar. Mientras sostenía aquel papel, me imaginé a Javier en su despacho de la Castellana, rodeado de libros con tapas de cuero. Me lo imaginé sudando, pasando las páginas del Código Civil con dedos nerviosos, buscando la grieta en mi plan. Lo que no sabía en ese momento, pero que no me costó adivinar después, fue que su pánico no era solo por la herencia perdida. Podía casi oír la llamada que seguramente recibió ese mismo día. La voz impersonal de un gestor del banco, informándole de que, debido a una alerta de riesgo en su perfil, el crédito de 50.000 euros que había pedido para el coche nuevo y el colegio de Alba tenía que ser liquidado. Vencimiento anticipado. 30 días para devolverlo todo. La soga al cuello. La desesperación es mala consejera. Y Javier iba a empezar a tomar decisiones muy desesperadas. Doblé el burofax con cuidado y lo dejé sobre la mesilla de noche. No sentí miedo, ni siquiera urgencia por llamar a un abogado. Cogí mi caja de herramientas, la abrí y comprobé que todo estaba en su sitio. Salí de la habitación y recorrí el pasillo hasta el salón común. Una de las persianas llevaba meses atascada, dejando la sala en una penumbra perpetua. Saqué un destornillador. El primer tornillo se resistió un poco, pero acabó cediendo con un chirrido. El sonido metódico de mi trabajo, el clic-clac del mecanismo al empezar a moverse, era mi única respuesta. Era mi forma de procesar la guerra que se avecinaba, en medio del caos que ellos querían crear. Yo iba a dedicarme a arreglar lo que estaba roto. Empezando por esa persiana. Arreglar aquella persiana me llevó el resto de la tarde. No era un mecanismo complicado, pero los años de abandono habían oxidado las piezas. Mientras trabajaba, con el olor familiar del aceite lubricante en mis manos, sentí cómo el nudo que se me había formado en el estómago empezaba a deshacerse. El burofax seguía sobre la mesilla de mi cuarto, pero ya no pesaba tanto. Era su mundo, el de los papeles y las amenazas legales. Este era el mío, el de las cosas rotas que volvían a funcionar.
En pocos días, el pequeño cuarto de mantenimiento se convirtió en mi taller, mi refugio. Nadie me lo asignó oficialmente, pero el personal y los residentes empezaron a verme como parte del mobiliario. Si un grifo goteaba, si una silla de ruedas chirriaba, si un fluorescente parpadeaba, la palabra era siempre la misma. Díselo a Antonio. Y yo acudía con mi caja de herramientas, mi tesoro, y ponía orden en el pequeño caos de la vejez. No me pagaban, ni falta que hacía. El pago era el gracias. Antonio, has vuelto a salvarme de una anciana que ya podía leer por la noche, o el apretón de manos de un hombre al que le había ajustado los frenos de su andador. Me devolvieron la dignidad que mi propia familia me había intentado arrebatar en un salón de lujo. Allí era el Manitas, un título que llevaba con más orgullo que cualquier cargo de director general. Fue en mi taller donde conocí a Amparo. Era una mujer menuda, con los ojos perdidos en algún punto del pasado. Un día entró mientras yo limpiaba una pieza, y se quedó mirándome fijamente. Se acercó despacio, aspiró el olor a metal y aceite, y una sonrisa triste se dibujó en su cara. Me empezó a hablar de su difunto marido, Ricardo, que también era mecánico, y de cómo le gustaba el olor que traía a casa impregnado en la ropa. No la corregí. ¿Para qué? Simplemente asentí, y la escuché hablar durante una hora sobre un pasado que no era el mío, pero que de alguna manera sentía como propio. A partir de ese día, venía a visitarme a diario. Se sentaba en un rincón y me hablaba como si yo fuera Ricardo. Y yo, mientras ajustaba un tornillo o lijaba una pieza, le respondía: encontré en su demencia una conexión más real y honesta que en todas las conversaciones forzadas que había tenido en casa de mi hija. Verla a ella, ver la fragilidad y la soledad en los ojos de tantos otros, reforzaba mi decisión cada día. El dinero estaba exactamente donde tenía que estar, pero la realidad no tardó en golpear a la puerta. María Elena, la directora, me pidió que habláramos en su despacho. Era una mujer de unos 50 años, de esas que se nota que han luchado por cada cosa que tienen, pragmática y directa. Me agradeció la ayuda, pero fue al grano. Me explicó que en 15 días tenían la inspección anual de la Comunidad de Madrid, una palabra en mayúsculas que lo decidía todo: el presupuesto, las licencias, el futuro de la residencia. Si encontraban una sola irregularidad, por pequeña que fuera, podían ponerles problemas. «¿Y tu donación?», me dijo con los ojos clavados en los míos, en medio de una disputa legal, con un burofax de por medio. Sería lo primero que congelarían hasta que un juez decidiera. El plazo de 30 días de Javier se acababa de convertir en un plazo de 15 para todos nosotros. La estocada final llegó esa misma tarde. Una visita inesperada y secreta. Mi nieta Alba tenía los ojos rojos de haber llorado, pero también una chispa de rabia y determinación que me recordó a su abuela Rosa. Se coló en la residencia sin que sus padres lo supieran. Me contó que había sacado la nota que necesitaba para entrar en veterinaria, su sueño desde que era una niña. Pero cuando se lo dijo a sus padres, la respuesta fue un muro. Su padre le había ofrecido arreglarle un sitio en una universidad privada para estudiar derecho si volvía a casa y se olvidaba de mí. Y al negarse la amenaza, ni un euro para la matrícula. «Papá dice que si no vuelvo a casa, me corta la tarjeta», me dijo con la voz temblorosa. «No puedo pagar la matrícula, abuelo». El plazo para inscribirse era en 20 días. La vi tan desamparada, tan valiente,
que sentí una oleada de furia impotente. Estaban usando el futuro de su propia hija como moneda de cambio. Más tarde, Alba me contó lo que pasó cuando volvió a su casa. Se plantó en el salón y les anunció que se venía a vivir conmigo, a la residencia, con o sin su permiso. Su madre le gritó que estaba loca, que estaba tirando su vida por la borda por un viejo terco. Alba no respondió. Cogió su mochila, se dio la vuelta y cerró la puerta de un portazo que, me imagino, hizo temblar hasta los cimientos de aquel piso en el barrio de Salamanca. Un portazo que era un grito de libertad y una declaración de lealtad. Y ahora estaba aquí, sentada a mi lado en el pequeño cuarto de mantenimiento, una refugiada de una guerra que no había empezado, pero en la que ya era una combatiente. La batalla ya no era solo por mi dignidad. Ahora también era por su futuro. La llegada de Alba a la residencia lo cambió todo. Mi pequeño cuarto se convirtió en un refugio para dos. Por las noches, la oía pasar las páginas de sus libros de texto. El susurro del papel era el único sonido en la oscuridad. Durante el día se buscaba un rincón en el salón común para estudiar, rodeada del murmullo de las vidas de los demás residentes. Verla allí, tan concentrada, tan decidida a labrarse un futuro con su propio esfuerzo, era un bálsamo para el alma. Pero la guerra que había empezado en el barrio de Salamanca no tardó en extender sus tentáculos hasta nuestro pequeño rincón de lavapiés. La primera ofensiva fue directa, ruin y contra el eslabón más vulnerable. Alba me lo contó una tarde, con la cara desencajada por la rabia y la impotencia. Había intentado recargar su abono de transporte para ir a la biblioteca, y la tarjeta había sido rechazada, fondos insuficientes. Llamó a su padre, y la respuesta de Javier fue una obra maestra de la manipulación, con una voz falsamente conciliadora, como si le estuviera haciendo un favor. Le ofreció un trato. Le dijo que se olvidara de veterinaria, que era una carrera sin futuro para una mujer de su posición. Que volviera a casa, y él movería hilos para conseguirle una plaza en una universidad privada de prestigio para estudiar derecho. La matrícula, por supuesto, correría de su cuenta. Era un soborno en toda regla, un intento de comprar su lealtad y, de paso, robarle su sueño. Alba le colgó el teléfono, asqueada, pero el golpe estaba dado. La habían dejado sin €1, aislada. Unos días después, recibí otra visita, mi hijo Daniel. Hacía tiempo que no lo veía, y me dolió encontrarlo tan desgastado. Es profesor en un instituto público, un trabajo que adora, pero que le consume la vida, y apenas le da para llegar a fin de mes. Se sentó en la única silla de mi cuarto, con los hombros caídos por el peso del mundo. Tras los saludos de rigor, fue directo al grano. Me confesó, con la vergüenza tiñéndole la voz, que la situación era insostenible. Le habían ofrecido una oportunidad a través de un amigo: dar clases particulares a los hijos de algunos clientes de Javier. La paga era buena, muy buena. El problema, me explicó, es que pagaban en B. Dinero negro. Una forma rápida de conseguir el aire que le faltaba, pero a un coste que le pesaba en la conciencia. Lo miré largo rato. Vi en él al niño que siempre había intentado hacer lo correcto. No lo juzgué. ¿Quién era yo para hacerlo? Le hablé de mi vida, de las veces que tuve que aceptar trabajos extra los fines de semana, de las noches que pasé en el taller para sacar un motor adelante y poder pagar una factura inesperada. Le dije que el trabajo duro nunca deshonra, pero que hay una línea muy fina
que separa el ganarse la vida de venderse el alma. La dignidad, le expliqué, no está en el dinero que tienes en el bolsillo, sino en poder mirarte al espejo por la mañana sin sentir asco. Pero la decisión es tuya, hijo. Ya eres un hombre. Se fue más pensativo que cuando llegó, dejándome con el corazón encogido. La siguiente ofensiva de Javier fue pública. Ya no se trataba de atacar a la familia, sino de destruir mi reputación. Entró María Elena en el taller una mañana, con la cara más seria de lo habitual. Llevaba un periódico local doblado bajo el brazo. Lo extendió sobre mi mesa de trabajo. En la sección de sociedad había un artículo con un titular venenoso. Polémica donación de un jubilado a una residencia podría vulnerar los derechos legítimos de sus herederos. Leí el texto con una calma gélida. Estaba lleno de insinuaciones, de medias verdades. Citaba a fuentes cercanas a la familia que expresaban una profunda preocupación por mi estado mental, sugiriendo que era un anciano vulnerable y fácilmente manipulable. Era la voz de Javier, disfrazada de preocupación anónima. Estaba intentando declararme senil ante el mundo para invalidar mi voluntad. El efecto fue inmediato. Como una mancha de aceite, la duda se extendió por la residencia. Las sonrisas amables de los otros residentes se volvieron más cautelosas. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba en una sala. Empecé a notar miradas de reojo, cuchicheos en los pasillos. Algunos incluso me preguntaban, con falsa inocencia, si me encontraba bien, si estaba seguro de lo que había hecho. Dejé de ser Antonio el Manitas, el vecino que ayudaba, para convertirme en el viejo del dinero, el centro de una polémica que manchaba el nombre de la residencia. Javier lo había conseguido. Me había aislado. Estaba en mi nuevo hogar. Pero por primera vez desde que llegué, me sentí completamente solo. El veneno del periódico tardó unos días en hacer efecto, pero fue implacable. El ambiente en la residencia se enrareció. Las sonrisas se volvieron forzadas, las conversaciones más cortas. Me sentía como un apestado, el viejo problemático que había traído la discordia a su remanso de paz. Intentaba ignorarlo, concentrarme en mi trabajo, pero el peso de las miradas me seguía por los pasillos. En medio de esa soledad impuesta, la visita de mi hijo Daniel fue como un faro en la niebla. Vino a verme una tarde, pero esta vez no había vergüenza en su mirada, sino una calma que no le veía desde hacía años. Me contó que, desesperado, había aceptado dar una de aquellas clases en B. Me describió el piso, en una de esas urbanizaciones de lujo donde vive Laura, un lugar tan opulento que le hizo sentirse pequeño. El padre del chico le pagó en efectivo, un fajo de billetes que le quemaba en el bolsillo. Pero fue al salir de allí, me explicó, cuando todo cambió. Al pasar por una panadería, vio a uno de los residentes de San José, un hombre al que yo le había arreglado el andador, contando monedas para pagar una barra de pan. La imagen, tan simple y tan brutal, lo partió en dos. El lujo artificial contra la dignidad de la pobreza. Sacó el móvil, llamó a su amigo y canceló todas las clases. «No puedo hacerlo», le dijo. «Simplemente, no soy así». Al escucharlo, sentí una oleada de orgullo tan intensa que casi me ahoga. Mi hijo había sido puesto a prueba y en el momento decisivo había elegido el camino difícil, el camino correcto. Esa pequeña victoria moral fue el único respiro que tuvimos, porque al día siguiente, la guerra burocrática llamó a la puerta. A las 10 en punto de la mañana,
aparecieron 2 técnicos de la Comunidad de Madrid, un hombre y una mujer, ambos con carpetas bajo el brazo y una expresión de seriedad impenetrable. María Elena los recibió con una procesión de documentos, pero la tensión era palpable. Empezaron la inspección, recorrieron cada pasillo, cada habitación, la cocina, los baños. Medían, apuntaban, hacían preguntas cortantes. Eran la encarnación de un poder impersonal que podía destruirnos con la firma de un papel. Yo me mantuve al margen, en mi taller, pero el eco de sus pasos resonaba en todo el edificio. El golpe llegó donde menos lo esperábamos. Estaban revisando los sistemas de seguridad. El técnico se detuvo a mitad de un pasillo y señaló un extintor rojo colgado en la pared. Lo descolgó, miró la etiqueta y, sin cambiar el gesto, dijo que la revisión estaba caducada. Por 2 semanas, vi la cara de María Elena, una máscara de pánico controlado. Era una falta menor, un descuido administrativo. Pero en nuestro contexto, con el artículo del periódico y el burofax de Javier sobre la mesa, ese pequeño extintor caducado era una bomba atómica. Era la excusa perfecta para emitir un informe desfavorable, para declarar la residencia como no apta y congelar las cuentas como medida preventiva. Un pequeño detalle, una mancha insignificante, podía hundirlo todo. Y entonces, cuando creía que las cosas no podían empeorar, apareció la mancha de verdad, la que lo pudre todo desde dentro. Alba llegó esa noche, mucho después de la hora de la cena. Estaba pálida, con los ojos febriles de quien ha visto algo que no puede olvidar. Se sentó a mi lado y con una voz extrañamente calmada, me contó lo que había descubierto. Estaba haciendo unas prácticas voluntarias en una protectora de animales, organizando facturas para conseguir algo de experiencia. Un nombre en una de las facturas de un proveedor le resultó familiar. Era una empresa que había visto en unos papeles de su padre. La curiosidad la empujó a investigar. Tiró del hilo. Y lo que encontró fue la verdad sucia que se escondía bajo la alfombra de lujo del barrio de Salamanca. La empresa era una sociedad pantalla, creada por Javier para desviar pagos de sus clientes, una contabilidad B para financiar los coches, los colegios y las apariencias. No era una deuda por la crisis, era una estafa sistemática. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue encontrar una cadena de correos electrónicos. En ellos, su madre, mi hija Laura, no solo demostraba saberlo, sino que lo justificaba. Para mantener a la familia a flote, le decía a Javier, para que a Alba no le faltara de nada. Alba me contó cómo, con las pruebas impresas en la mano, había ido a casa de sus padres. No gritó. Puso los papeles sobre la mesa del salón y esperó. Me describió la escena con una precisión aterradora. La cara de su madre al ver los documentos, la descomposición, el llanto. Laura se derrumbó, pero no de remordimiento, sino de pánico por haber sido descubierta. Empezó a balbucear excusas, a hablar de las deudas, de la presión, de que no habían tenido otra opción. Pero Alba, me dijo, ya no la escuchaba. Había visto la verdad. Nuestra disputa familiar había dejado de ser una cuestión de dinero o de orgullo. Ahora era un asunto de delincuentes. Y yo, sin saberlo, había donado mi dinero para escapar de una familia que no solo me avergonzaba, sino que estaba podrida hasta la médula. El descubrimiento de Alba nos dejó suspendidos en un silencio denso y feo. La disputa ya no era por dinero o por orgullo. Ahora olía a delito, a juzgado de lo penal.
Javier ya no era solo un yerno arrogante, era un delincuente. Laura no era una hija desagradecida, era una cómplice. Y yo, el padre, el abuelo, era el testigo principal de la podredumbre de mi propia familia. Un animal acorralado es peligroso, y Javier, con el aliento del banco en la nuca y el secreto de su estafa al descubierto, se convirtió en la bestia más peligrosa de todas. Su siguiente jugada fue la más sucia, la más desesperada. Lo que pasó, según pude reconstruir después, fue tan simple como miserable. Buscó al eslabón más débil dentro de la residencia, un celador joven, con un contrato temporal y 2 hijos pequeños. Un hombre al que yo había visto más de una vez, mirando con angustia el tablón de horarios. Javier se le acercó discretamente fuera de su turno y le puso 2.000 euros en la mano. «Un pequeño favor», le dijo. Solo tenía que grabarme con el móvil de una forma que pareciera que me aprovechaba de los ancianos. El chico, atrapado entre la necesidad y la decencia, eligió la necesidad. El momento perfecto se lo sirvió en bandeja la inocencia de Amparo. Una tarde, mientras yo arreglaba la bisagra de un armario en el pasillo, se me acercó con un sobre viejo y arrugado. Dentro había fotos de su marido Ricardo, de joven, en su taller. Me las enseñó con una ternura que partía el alma, y al terminar me devolvió el sobre para que se lo guardara. El celador grabó ese instante, la mano temblorosa de una anciana entregándome un sobre. La edición del video fue burda, malintencionada. Cortaron el audio, añadieron una música de suspense barata y ralentizaron la imagen. El resultado era una escena sórdida en la que parecía que una anciana indefensa me estaba dando dinero a escondidas. Javier filtró el video de forma anónima a uno de esos grupos de WhatsApp de afectados por la mala gestión de las residencias. En menos de una hora, el veneno corría por las venas de la comunidad. María Elena irrumpió en mi taller con el móvil en la mano, echando humo por los ojos. Me enseñó el video. Estaba furiosa. Sabía perfectamente qué celador estaba de turno a esa hora. Quería despedirlo en el acto, denunciarlo a la policía por difamación. Pero para su sorpresa, me negué en redondo. Le dije que no. Ese hombre, le expliqué, tiene 2 hijos y un contrato que pende de un hilo. Yo sé lo que es eso. Sé lo que es el miedo a no poder llevar un plato de comida a casa. No voy a ser yo quien le destroce la vida por una traición nacida de la desesperación. Mi silencio, lo sabía, nos ponía en un riesgo enorme de cara a la inspección, pero mi conciencia no me permitía aplastar a un pobre hombre para salvarme a mí. Mi decisión la dejó sin palabras. Era una ética obrera, una solidaridad de clase que ella, desde su lógica de gestora, no podía comprender. La siguiente visita fue la de mi hija. Llegó sola, sin avisar, con la cara hinchada y los ojos vacíos. Se derrumbó en la silla de mi cuarto y confesó. Lo soltó todo, sin orden ni concierto. La deuda asfixiante, el pánico a perder el estatus, el desvío de fondos de Javier como una huida hacia adelante, su propio silencio cómplice. Lloraba, pero sus lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de terror. La confesión era una súplica, un último intento de usar el vínculo familiar para que yo los salvara. «Hazlo por Alba, papá», me suplicó. «Si Javier cae, nos arrastra a todos al abismo». La escuché sin decir una sola palabra, dejando que el torrente de excusas se agotara por sí solo. Cuando el silencio volvió a llenar la habitación, la miré,
Mi expresión, me imagino, era impasible. Mi voz, cuando por fin hablé, sonó grave, extraña, como si viniera de muy lejos. No voy a daros ni un euro, Laura. El dinero se queda donde está. Pero hay una forma de que volvamos a hablar. Quiero un gesto real, no lágrimas. Vended el coche de lujo y usad el dinero para empezar a pagar la deuda. Que Javier deje ese despacho de mentiras y busque un trabajo honesto, aunque sea barriendo calles. Y lo más importante, una disculpa pública, no a mí, a los trabajadores de mi taller, a los que dejasteis de pagar las últimas nóminas para mantener vuestra farsa. Entonces, y solo entonces, hablaremos. Laura me miró como si le hubiera pedido que escalara el Everest a la pata coja. Se levantó, derrotada, sabiendo que le había pedido un imposible a un hombre como Javier. Se fue sin decir adiós. Y yo me quedé solo, con el eco de mis propias condiciones resonando en el cuarto. Había perdonado a un traidor y le había cerrado la puerta en la cara a mi propia hija. La guerra se había vuelto más sucia. Y yo había decidido lucharla con mis propias reglas, aunque me costara quedarme completamente solo. La mañana de la vista judicial, Madrid se despertó con un cielo gris, del color del acero. Me puse mi único traje, el que usaba para las bodas y los entierros. Se sentía extraño, un disfraz para una guerra que no se libraba con armas, sino con legajos y mentiras. El juzgado, en Plaza de Castilla, era un laberinto de pasillos fríos y silenciosos, un lugar diseñado para hacer que cualquier ser humano se sintiera pequeño e insignificante. La sala era impersonal, olía a polvo y a justicia lenta. Javier y Laura se sentaron al otro lado sin mirarme, él con su traje de abogado caro, ella, con la cara demacrada, convertida en la sombra de la mujer que me había cerrado la puerta de su casa. El abogado de Javier habló primero. Su voz, untuosa y profesional, dibujó el retrato de un anciano senil, un hombre confundido y resentido, cuya mente había sido envenenada por la soledad. Escuché mi vida, mis decisiones, mis valores, retorcidos y presentados como síntomas de incapacidad. Sentí una oleada de furia helada, pero mantuve la expresión impasible. Cuando le llegó el turno al abogado de la residencia, simplemente pidió que se reprodujera el video de mi testimonio notarial. Mi propia cara apareció en una pantalla. Mi voz, firme y clara, llenó el silencio de la sala explicando mis razones, mi voluntad, mi dignidad. El contraste fue brutal. El juez, un hombre de mediana edad con aspecto de estar cansado de escuchar dramas familiares, nos miró a todos por encima de sus gafas. Su decisión fue pragmática, muy madrileña, ni para ti ni para mí. No desbloqueó la donación, pero tampoco la anuló. En su lugar, ordenó dos cosas: una mediación familiar supervisada para la semana siguiente y una auditoría completa de las cuentas de la residencia. La guerra se alargaba, se volvía más compleja. En los días de espera, mientras María Elena se ahogaba en papeles para la auditoría, vi florecer algo que creía perdido. Vi la redención en mis hijos. Daniel, mi hijo el profesor, convirtió la vergüenza de su tentación en un acto de servicio. Organizó un taller de finanzas básicas en el salón común. Vinieron una docena de residentes y algunos de sus alumnos del instituto, una mezcla de generaciones unida por la necesidad de entender. Con una paciencia infinita les enseñó a detectar estafas telefónicas, a leer la letra pequeña de los contratos, a gestionar sus míseras pensiones. Lo vi allí, de pie frente a la pizarra,
y vi a un hombre bueno usando su don para empoderar a los más débiles. Y luego estaba Alba, mi nieta. Me enseñó el proyecto que estaba preparando para una solicitud de beca. No era solo un trabajo académico, era un plan lleno de corazón. Proponía crear una red de pequeñas clínicas veterinarias móviles que dieran servicio gratuito a protectoras de animales y a residencias de ancianos, usando la terapia con animales para aliviar la soledad. Era un proyecto que unía sus dos pasiones, el cuidado de los animales y el amor por la gente. Era un legado vivo de los valores de su abuela Rosa. En sus actos, en los de Daniel, vi que la verdadera herencia, la que no se puede donar ni embargar, estaba a salvo. La mediación tuvo lugar en un centro cívico, una sala impersonal con sillas de plástico y luz de fluorescente. Estábamos nosotros tres y una mediadora. Javier empezó a hablar de sus derechos, de la legítima estricta, del perjuicio económico. Su discurso era un monólogo legal, frío y ensayado. Pero entonces Laura lo interrumpió. Con un gesto que nadie esperaba, sacó un fajo de papeles de su bolso y los puso sobre la mesa. No eran documentos legales, eran recibos, el contrato de venta de su Mini. Los resguardos de una tienda de segunda mano de lujo por 3 de sus bolsos más caros. Mirándome a mí, y no a Javier, dijo que con ese dinero había pagado las últimas nóminas que se debían en mi antiguo taller, para que los trabajadores no fueran al paro. La miré los papeles, la prueba tangible de su renuncia a los símbolos de su estatus, y por primera vez en muchos meses, la mirada que le devolví no fue de decepción. Fue algo parecido al respeto. Vi un atisbo de la hija que creía haber perdido, pero mi respuesta cuando llegó fue firme, sin fisuras. Es un buen comienzo, Laura, pero el dinero sigue donde está. Un gesto, por muy valiente que fuera, no podía borrar años de mentiras. Creí que ese sería el último giro de la semana. Me equivocaba. Faltaban 48 horas para la inauguración oficial del ala Rosa García, el ala de la residencia reformada con la primera parte de la donación. Iba a ser un día para honrar la memoria de mi mujer. Pero entonces sonó el teléfono de María Elena. Era el inspector. Su voz, al otro lado, era formal, burocrática. El informe final de la inspección le comunicó. Quedaba retenido. Pendiente de una aclaración sobre la auditoría ordenada por el juez. La inauguración, la donación, el futuro de la residencia, todo volvía a pender de un hilo. La burocracia, una vez más, tenía la última palabra. Las 48 horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Vivimos con la espada de Damocles de un informe burocrático sobre nuestras cabezas. A pesar de todo, decidimos seguir adelante con la inauguración, no como un acto de desafío, sino de afirmación. El ala de la residencia llevaría el nombre de Rosa, mi mujer, pasara lo que pasara. El día señalado no hubo prensa ni políticos, solo los residentes, el personal y mis 2 hijos de verdad, Daniel y Alba. Yo no me puse el traje. Llevaba mi mono de trabajo, el uniforme de mi vida. Estábamos reunidos en el salón recién pintado, cuando Amparo, la residente que me confundía con su marido, se abrió paso entre la gente. Se detuvo delante de mí, aspiró hondo y, con una lucidez que nos sorprendió a todos, me tocó el brazo. «Ahora huele a casa», dijo. En esa frase, en ese instante, encontré toda la validación que necesitaba. Mi guerra había terminado. Había ganado. Justo en ese momento,
como si estuviera escrito en un guión, apareció el inspector en la puerta. Llevaba una carpeta en la mano. El silencio se hizo total. Se acercó a María Elena y se la entregó. Vi cómo ella la abría con manos temblorosas, cómo sus ojos recorrían la primera página. Y entonces levantó la vista, y una sonrisa inmensa, luminosa, borró toda la tensión de su rostro. Aprobado, con nota. Más tarde nos explicó que la auditoría ordenada por el juez había sido tan exhaustiva que había despejado cualquier duda, y que el proyecto de Alba, que María Elena había adjuntado como anexo para demostrar el impacto social de la donación, había impresionado al comité. Mi nieta, con su trabajo y su corazón, nos había salvado. El dinero estaba a salvo. La residencia estaba a salvo. Aproveché el momento de alegría para hacer mi propio anuncio. Dije que, en honor a mi mujer, íbamos a crear la Beca Rosa García, una ayuda para estudiantes de veterinaria con proyectos de voluntariado social. Todas las miradas se volvieron hacia Alba. Pero ella, con una integridad que me llenó de orgullo, se adelantó y dijo que renunciaba a ser la primera beneficiaria, que competiría por ella como cualquier otra persona. Fue entonces cuando el abogado de la residencia se me acercó discretamente. Me susurró que con el informe favorable tenía una posición de fuerza en la mediación, que podría, si quería, negociar un acuerdo privado para recuperar una parte del dinero para mi familia. Miré a Laura, que había venido y se mantenía en un rincón, y a Daniel y Alba, que sonreían. Miré a los residentes, y supe que recuperar un solo euro mancharía todo el camino recorrido. No, le dije al abogado, con la voz tranquila pero firme. La dignidad no se negocia. Pasaron los meses. La vida, como siempre, encontró su nuevo cauce. Laura, rota pero por fin entera, hizo lo que tenía que hacer. La vi un día entrar en una comisaría y supe que había firmado la denuncia contra Javier. Fue el principio de su largo camino de vuelta. Daniel consiguió una plaza fija en su instituto, su vocación por fin recompensada con estabilidad. Y mi antiguo taller, el lugar donde me dejé las manos y la espalda, se convirtió en un aula intergeneracional, un espacio bullicioso donde jubilados como yo enseñan oficios a jóvenes que no encuentran su sitio. A veces, por las tardes, voy para allá, pero mi verdadero hogar es la residencia. Hace unas semanas, mientras ayudaba a una de las nuevas auxiliares a darle la merienda a Amparo, me di cuenta de quién era. Era Laura. Llevaba un uniforme sencillo, sin marcas, y el pelo recogido en una coleta. Me contó que había pedido trabajo allí mientras estudiaba un curso de auxiliar de geriatría para empezar de cero. María Elena la había contratado. No hablamos mucho, no hacía falta. La vi tratar a Amparo con una paciencia y un cariño que nunca le había visto. Estaba aprendiendo a cuidar, no a aparentar. Estaba ganándose, día a día, su propia dignidad. Nuestra familia, tal y como era, se había roto para siempre. Pero de los escombros, algo nuevo, más pequeño, más honesto, estaba empezando a crecer. El padre descubrió que su verdadero patrimonio no estaba en el banco, sino en la dignidad ganada con el trabajo y la bondad. Al rechazar recuperar su dinero, demostró una verdad simple. La familia no siempre es de sangre, y hay cosas, como el respeto por uno mismo, que no se negocian.